ver. Aún no. Aún seguimos admitiendo gente. Hay 16 alumnos con él. Ahora 17. Como siempre, vamos a empezar a esperar máximo hasta las 11:13 para que se una la gente. Por mientras, no sé si hay alguna duda, consulta, acotación. Ya, tenemos 23 alumnos, un número bastante decente. Vamos a empezar entonces. Ok, pongámonos en onda. Vamos en onda. La clase pasada estábamos con los métodos de resolución y hemos visto sustitución forward, backward y telescópica. Sí, esos son los que hemos visto. Y ahora les voy a hablar de un método que no es un método en sí, pero se ocupa para cuando nosotros tenemos algunas cosas que no son, no conocemos un método con el cual nos ayude a resolverlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una ecuación recursiva que va de la siguiente manera. Ya, esa. Entonces, ¿qué método podemos ocupar para esta para este caso? Voy a tener que mutear porque a alguien le está sonando el celular. Ahí está. Entonces, se parece harto a la telescópica, pero no es precisamente la telescópica, así que no podemos llegar y inmediatamente usarla. Entonces, una opción que nosotros tenemos es lo que se llama, no, en todo caso esto no era lo que quería, porque esto es muy, prefiero otra más difícil, porque en esa sí vamos a terminar ocupando la telescópica igual. Ahí sí. Ese es el caso que quería. Efectivamente, porque la otra efectivamente nosotros podíamos decir, bueno, pero esta es la telescópica y es la sumatoria hasta la mitad, y bueno, el otro caso no era el que quería ocupar. Este caso es más derecho. No, aquí definitivamente no hay nada que podamos hacer de las métodos que nosotros conozcamos hasta el minuto. Entonces, una opción es hacer lo que se denomina un cambio de variable. Un cambio de variable es una sustitución de una variable por otra, de manera de poder trabajar alguna cosa, alguna ecuación recursiva, pero con herramientas que nosotros conozcamos. Por ejemplo, nosotros conocemos de los métodos tradicionales, por lo menos, la telescópica, así que tratemos de convertir esta ecuación que nosotros tenemos acá en una telescópica. Entonces, ¿qué cosa nosotros conocemos que me pueda convertir una división en una resta? Lo que yo quiero es reemplazar n por una función en otra variable,
tal que esta función en otra variable me convierta la división en una resta. Profe, ¿Sí? racionalizar la división, ¿podría ser? ¿A qué se refiere con racionalizar la división? Bueno, era la de la de la recta y la parte de abajo. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero era una idea. Ya. A ver. A ver. Usted debería saber, que si yo tengo a elevado a n multiplicado a elevado a m, es lo mismo que escribir a elevado a n más m, ¿cierto? Eso lo sabe, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, nosotros ya tenemos acá este valor. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por 2. Así que acá nos queda eso. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Para que esto sea cierto. Obviamente, si queremos mantener la base, esto tiene que ser un 2. Así que, para que esto sea cierto, ¿qué tiene que ser esto? La A tendría que ser un 2. Correcto. La A tendría que ser un 2. Entonces, lo que estamos buscando, efectivamente, para este caso al menos, es reemplazar por 2 elevado a n. Entonces, si nosotros ocupamos este reemplazo, nos queda t de n. Ah, pero n es 2 elevado a m. Luego nos queda t de n medios. Ah, pero n es 2 elevado a m dividido 2. Voy a correr esto un poquito para tener más espacio de trabajo. ¿Sí? Maldición. Ay. ¿Sí? Más log n. Pero log n, bueno, supongamos que es log 2 de n, ¿ya? Así que log n, pero esto es log elevado a 2. Log 2 elevado a 2. Entonces, trabajémoslo un poco. Esto sería equivalente a t de 2m es igual a esto, ya nosotros dijimos, es lo mismo que anotarlo como 2 elevado a m menos 1. Y ustedes saben, log en base 2 de 2 es 1, así que esto nos queda n. Entonces ya se parece un poquito más a una telescópica. Pero ustedes dirán, pero profe, tengo t de 2 elevado a, no tengo una función en particular. Entonces, el segundo paso es reemplazar la función. Entonces nosotros vamos a decir que la función y es lo mismo que aplicar la función t y después aplicar la función 2 elevado a. Y eso nos permite escribir esto como i de m igual a i de m menos 1 más m. Ojo, esta parte no se cambia. ¿Por qué? Porque lo que estoy reemplazando es todo lo que tiene que ver con t. Y en esta oportunidad, t no juega nada aquí. Ahí no hay ninguna t. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora tenemos aquí una telescópica común y silvestre. Así que nosotros aplicamos telescópica y nos queda que I de M es orden de, esto es la sumatoria de M, esto es M cuadrado.
Hasta el minuto, ¿alguna duda? Profe, disculpe, me quedó una duda, pero es para corroborar nomás. Cuando reemplazó en la función i, eliminó el 2 y dejó solamente los exponentes. Sí, sí, fíjese bien. Aquí dice que aplicar la función i es exactamente lo mismo que aplicar 2 elevado a y después aplicar t. Entonces, si tengo 2 elevado a m y después aplico t, a m debe ser lo mismo que aplicar simplemente y. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, ¿alguna otra duda hasta el minuto? Ya, entonces, esto es la mitad del trabajo, o sea, en realidad es casi todo el trabajo, pero aún no hemos terminado. Entonces voy a achicar un poco el procedimiento para que podamos seguir trabajando. Nosotros obtuvimos el resultado de I, pero lo que nos importa es cuánto vale T. Eso es la pregunta, ¿no? Entonces, volvemos a reemplazar hacia atrás. Volvemos a aplicar lo mismo. I de M no es nada más que T de 2 elevado a M. Así que nos queda de esta manera. Y ahora aplicamos esto acá. Entonces, 2 elevado a m es lo mismo que n, y tenemos m, así que si 2 elevado a m es n, entonces m es el logaritmo natural de n. Perdón, logaritmo natural. Logaritmo en base 2. Así que nos queda logaritmo en base 2 de n al cuadrado. ¿Sí? Mm. Profe, yo no entendí por qué pudo reemplazar por logaritmo en base 2 Lo que de... pasa es que si tiene usted n es igual a 2 elevado a m, entonces lo que usted aplica es logaritmo en base 2 a ambos lados. Y nos queda logaritmo en base 2 de n es igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a m. Pero esto, log de 2 en 2 es 1, el m pasa multiplicando y me queda m es igual al logaritmo en base 2 de n. Ok, gracias, ahora sí. ¿Sí? Ya. Creo que no hice nada malo, así que debería estar todo correcto. Debería estar todo correcto. Sin embargo, me molesta este cuadrado que me quedó ahí arriba, pero parece que es lo que debe quedar. Pues sí, no hice nada malo, pues está todo correcto. Sí, porque las telescópicas implica que sea la cuadrática acá. Queda B. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna duda?
Ahí sí, ¿aló? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, ya, esta cuestión no. He tratado de arreglar 1000 veces el Bluetooth y no puedo. Entonces desconecta azarosamente. Ya, entonces, estamos claros con esta resolución. Es increíble que los cables aún son lo mejor que tenemos. ¿Ah? Ya, entonces, hagamos otro ejemplo. Uno quizá más facilito. Ya, un ejemplo más facilito. Entonces tenemos el que tenía antes. T de n es igual a t elevado de n menos 2 más n. Entonces, como decía, este ejemplo que tenemos acá no es exactamente una telescópica. Entonces tenemos algún truco para que nos quede la telescópica y poderla aplicar. Entonces mi truco en esta oportunidad es el siguiente. Ese. Por lo tanto, me queda t de 2m es igual a t de 2m menos 2 más 2m. Pero esto no es nada más que t de 2m igual a t de 2 por m menos 1 más 2m. Entonces, haciendo el mismo vez anterior, creo que me siguen escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, se cayó un segundo, pero se escucha, ¿no? Sí. Entonces tenemos I de m, pero esta vez va a ser igual a aplicar t después de aplicar 2 por. Entonces, con eso nos queda t, no t, y de m, porque hicimos el cambio desde aquí a aquí, igual a y de m menos 1 más 2m. Por favor, de nuevo, para que nunca cometan el error. Al acompañante jamás se le modifica en este paso, cuando transformo de la t a la y. Profesor, disculpe, donde dice y de m es igual t2 paréntesis 1, al principio de la última línea, ahí, ¿eso? Ahí sí. ¿Es un abrir y cerrar paréntesis? Sí. Ahora, si quieren lo escribo de otra forma. Lo puedo escribir como que y es igual a t o 2 por. Es lo mismo. ¿Se acuerdan de la notación o de funciones? Significa aplicar una y después aplicar otra. Lo mismo. Los paréntesis nomás. Ya, quedémonos con los paréntesis. Ok, entonces, ahora nosotros aplicamos telescópica y nos queda que I de m es la sumatoria de 2m, o sea, el orden de 2 por m cuadrado. Pero recuerden que cuando estamos hablando de notación asintótica, las constantes no importan. Así que queda orden de m cuadrado. Y ahora aplicamos, creo que tengo que achicar un poquito esto para que tengamos un poco más de espacio. Ahí. Profe, ¿qué dice al lado de la flechita? Que Se va hacia supone que abajo. me tienen que escuchar, porque no voy a escribir con demasiado detalle. Porque si me pongo a escribir con demasiado detalle, me va a demorar mucho. Así que por favor, póngame atención. Telescópico. Esto se obtiene por la propiedad de telescópica. Recuerden, cuando tenemos por un lado la función y por el otro lado la función aplicada menos 1, es la sumatoria de 1 a m, en este caso, de lo que acompaña. Y eso sabemos que es cuadrático. La sumatoria desde i igual 1 a m de 2 por i es
cuadrática. Eso lo pueden ver en cualquier, ¿cómo se llama esto? Formulario. Y no es exactamente m cuadrado, pues. Hay unos medios por ahí metidos, pero eso da lo mismo, porque estamos hablando de notación asintótica. Entonces, de nuevo, aplicamos esto acá. Nos queda t de 2 por m, y por el otro lado no hemos modificado nada, y ahora esto de acá. Nos queda t de n es igual a orden de n cuadrado cuartos, pero ustedes saben, notación asintótica se mantiene tal cual. Ya, ¿alguna duda, consulta? Como se dan cuenta, tanto en el ejemplo anterior como en el ejemplo actual, el procedimiento es siempre el mismo. La gran dificultad está en encontrar cuál es el valor del número de la función. ¿Cuál es el truco para transformar la función que tenemos en otra que nos convenga? Aquí en el caso estamos transformando a una resta. En otra oportunidad ya vamos a mostrar más ejercicios, nos tocará otras cosas. Oh, profe, me cuesta caleta ver al momento en que determina el cambio de variable. Porque, por ejemplo, para este caso fue 2m, pero lo mencionó así ya. Y yo no Sí, soy tan rápido, no logro verlo. a uno se le tiene que ocurrir, es que en general es bien obvio. O sea, en Eso realidad no lo es veo. Me parece básicamente obvio. perdón, más que obvio debía haber dicho recetario. ¿Por qué? Porque, a ver, en este caso, en estos casos, cuando tenemos, a ver, lo voy a decir en general, ¿ya? Permítame borrarla. Estos dos ejemplos que ocupé aquí, en realidad es uno nomás, solo el segundo. ¿Por qué? Porque el primero, cuando teníamos t de n es igual a t de n medios más alguna función, en realidad lo voy a escribir incluso así. N partido por... Obligatoriamente lo voy a escribir así, ¿ya? Después van a ver por qué. Esta es una constante y esta es una función. Cuando tenemos este tipo de cosas, en vez de nosotros ocupar n es igual a b elevado a m, para transformarlo en una resta, existe otro método que se llama el método maestro o teorema maestro que vamos a ocupar para casos. Entonces, en realidad, este reemplazo no se ocupa en este caso, se ocupa otro método. Pero es un ejemplo para demostrarles que se puede, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene este tipo de cosas, siempre el reemplazo es ese, siempre. Entonces, no es que se le tenga que ocurrir, siempre es este reemplazo. Cuando usted tiene este caso. ¿Ya? Ya. Y vamos a ver más adelante, porque, insisto, aún nos faltan algunos métodos, entonces
no vamos a observar el potencial completo de este método, sino un poquito más adelante. Va a tener este caso también. Y en esos casos, lo que nosotros buscamos generalmente es la división. Entonces, como esto es equivalente a escribirlo así, el reemplazo, para transformarlo en el futuro método maestro, va a ser ese, porque me queda m dividido d. Pero como, insisto, como aún nos faltan métodos, este reemplazo no es tan obvio porque nos lleva a una división. Pero esos son los reemplazos típicos. Generalmente uno no ve más. Es muy difícil ver otros. Así que son relativamente recetas. A ver, ¿qué método podríamos ver más? ¿Qué nos queda? Nos quedan 12 minutos. El método de recurrencia homogénea creo que es muy complejo para verlo en 12 minutos. Así que vamos a ver otro. Vamos a hacer otro. A ver. Este otro método se llama el método del reemplazo. El método del reemplazo generalmente no se ocupa mucho, ¿ah? Pero, bueno, supongamos que tenemos el caso anterior. T de n es igual a T de n menos 2 más n. Entonces, yo supongo usted que tiene una afirmación. Mi afirmación es que T de n es orden cuadrático. Más bien, más que orden cuadrático, en este caso sería más exacto. No, pero dejémoslo así. Entonces, que sea orden cuadrático, en realidad, uno puede escribirlo como, no sé, sería a por n cuadrado más b por n más c. Entonces, tenemos que T de n es igual a T de n menos 2 más n. Ahí va a quedar muy feo. Pero usted sabe que esto es cierto. Así que nos quedaría que T n medios es a por n menos 2 al cuadrado más b por n menos 2 más c. Y eso más n. Entonces, veamos qué pasa acá. Lo que nosotros buscamos ahora es que nos dé este mismo resultado de acá. Entonces, esto nos queda a por n cuadrado menos 2 veces a por n más c más bn menos 2 veces b más c más n. Entonces, organicemos un poco. Nos queda a por n cuadrado. Vamos a juntar las n's. Acá hay una n, acá hay otra n y acá hay otra n. Nos queda más 1 más b menos 2a por n. Y ahora juntemos los solos. El solos es el c y el b. Me queda c
2 veces C menos 2 veces B. Entonces, para que esto sea cierto, uno tiene que hacer de que 1 más B menos 2A tiene que ser igual a B. Por un lado, ¿por qué? Porque esto tiene que ser igual a esto. Y por otro lado, tenemos que 2C menos 2B tiene que ser igual a C, porque esta parte tiene que ser igual a esta. Respecto a esta parte, están iguales, así que no hay nada que hacer. Entonces, si esto no llega a contradicción, o sea, hay una combinación A, B, C que haga que esto es cierto, entonces nuestra afirmación es correcta. Veamos, por ejemplo, acá B con B se van y me queda que 1 es igual a 2 veces A, eso implica que A es igual a 1/2. Y por este otro lado, tenemos que C se va con una de las C y me queda que 2 veces B es igual a 0, o sea, B igual 0. No, perdón. Me queda 2B es igual B, es igual C. Entonces me queda 2 veces B es igual a C. Cualquier combinación de esas dos está. Entonces, esto me permite, que esta afirmación funcione. Si fijan que este sistema de ecuaciones que tenemos acá, A es igual a 1/2, y 2 veces B es igual a C, no es contradictorio. O sea, si A es igual a 1/2, B es igual a 3, y por lo tanto C sería igual a 6, entonces cumple. Eso quiere decir que efectivamente TDN es orden cuadrático. Eso se llama el método de reemplazo. ¿Vemos otro ejemplo un poco más simple? Por favor. Ya, vamos a ver lo mismo, pero un poco más simple. Tenemos TDN es igual a TDN menos 1 más 1. Entonces, mi afirmación es que TDN es orden lineal. Si es orden lineal, entonces voy a tener A por N más B. Esa es la forma típica de la lineal. Por lo tanto, si TDN es A de N más B, entonces TDN también, lo tengo por acá, es TDN menos 1 más 1. Pero TDN menos 1, ocupamos la fórmula de acá arriba, y nos queda A veces N menos 1 más B, esto lo saqué de acá, más 1. Entonces, como TDN y TDN tienen que ser iguales, entonces esto y esto tienen que ser iguales. Si eso es así, entonces tenemos que igualarlos, tienen que ser iguales. Por un lado, vamos a terminar de resolver esta ecuación. Les queda A veces N menos A más B más 1. Entonces, insisto, como ambos TDN tienen que ser iguales, porque así es, ADN es igual a ADN. Ahí estamos bien, no hay ningún problema. Y por otro lado, B tiene que ser igual a esta afirmación. Por lo tanto, esto implica que para que esta afirmación sea correcta, B tiene que ser igual a menos A más B más 1. Si nosotros sacamos y despejamos la ecuación, acá tenemos D se va con B, y nos queda A es igual a 1. Por lo tanto, como hemos llegado a la conclusión, A igual 1 y B no me importa, esta funciona.
Profe, ¿puede repetir, por favor, la explicación del el último paso, el último entonces? El último paso. Entendemos que esto es la afirmación. Entendemos que esto es la fórmula. Esta es la pregunta. Entonces, lo que hago con la afirmación es ocupar la afirmación como base de inducción. O sea, la ocupo en el paso previo. Asumo que es cierto para t de n-1. Lo reemplazo en t de n-1. Y con ello pruebo que es igual para t de n. Resolví. Si esto es cierto, esto y esto tienen que ser iguales. Aquí está la igualdad en n. Y me queda que esto y esto tienen que ser iguales. Y para que estos dos son iguales, basta que a sea igual a 1. Ya, gracias, profe. Obviamente, si yo hubiera asumido en la afirmación una cosa que es falsa, por ejemplo, t de n es igual a n cuadrado, hubiera llegado a una contradicción. No me hubiera dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros, el método de reemplazo es, asumimos que algo es la respuesta y lo demostramos por inducción. Eso es. El método del reemplazo, como les dije anteriormente, no se ocupa mucho, pero existe. No es un recetario, no hay una forma estándar de hacerlo, simplemente, si usted sabe de antemano la respuesta, la comprueba por inducción matemática. Profe, entonces si al Ujú. final hubiese dado A igual B, entonces estaría mala la afirmación, ¿no? No, no. Si la afirmación hubiera estado mala si hubiera resultado como A es igual a menos A. Eso es imposible. Al menos que A valga 0. Ok, gracias. Sí, porque A es igual B no hay ningún problema, pues es simplemente que, por ejemplo, si A igual 1, entonces B igual 1 y hubiera quedado esto como n más 1. Y eso no es una contradicción. La contradicción es que algo ocurra que sea imposible de mantener. Esto, si es que A es distinto de 0, es imposible de mantener. Ya, se nos acabó el tiempo. Ponga presente como están haciendo la mayoría de sus compañeros. Y ya Profe, nos vemos mañana. Sí, de subir, porfa, el video del laboratorio del viernes, está subido desde ayer. desde ayer. Oh, ya, Sí, sí, gracias. sí. Ayer en la mañana lo subí. Se me olvidó subirlo el viernes en la tarde porque se me traspapeló nomás, pero el viernes en la mañana lo subí. No, no se preocupe, sí. Igual estoy ocupado. Ya, nos vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, Alcancen tío. a poner presente, por favor.